Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ernesto Guevara de la Serna es, para muchos, un ídolo. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. Guevara, hasta llegar a Guatemala, no tenía formación ideológica ninguna. Era el aventurero aquel que lo que le interesaba era el juego de fútbol y la indiferencia y la fotografía que tomaba. Y entonces, cuando está allí en Guatemala, que comienza la invasión, él le escribe a su tía una carta: me estoy muriendo de la risa, no dice muriendo, dice una grosería, que no quiero repetirlo, de la risa, viendo a la gente correr las bombitas que están tirando estos aviones. O sea, él es un espectador de aquella lucha que tiene parte del pueblo de Guatemala que respalda a Arbenz y las tropas de Castillo Armas que al fin dominan la situación y derrocan al gobierno de Arbenz. Enrique Ros, historiador e investigador, es autor de una de las más completas obras sobre la vida del guerrillero argentino, Ernesto Guevara, mito o realidad. En ese momento, Guevara decide, sin haber participado de la lucha, ingresar en la embajada argentina. Y fue atendido, y de nuevo lo vuelve a decir Ernesto Guevara en su diario, ¿no?, que él recibió una cortesía grandísima de la embajada, porque recibía lo que él más quería, que eran periódicos de la Argentina que venían con regularidad a la embajada, y el bife, que es la carne que servían allí. Y allí ya ha sido a Hilda Gadea. Hilda Gadea es una muchacha peruana y de ideas comunistas. Y es Hilda Gadea quien empieza a formar ideológicamente a Ernesto Guevara y quien lo presenta a una serie de figuras, lo había presentado, del gobierno de Arbenz. Así que ahí es cuando él empieza a formarse. Y ya había ha hecho contacto también a través de Hilda Gadea con Ñico López, que es el primer cubano con quien él hace contacto en Guatemala. Es Ñico, el Flaco López, quien lo recluta y lo presenta al grupo de cubanos exiliados que militaban en el movimiento 26 de julio en Guatemala. De esta forma, Guevara inicia una faceta de revolucionario y posteriormente viaja junto al grupo de cubanos a México. Varios estudios apuntan a que Ernesto Guevara, a su llegada a México, ya tenía definido su carácter de hombre cruel, de ejecutor de sus potenciales enemigos. En carta dirigida a su amiga y exnovia Tita Infante, señala: si se hubieran producido esos fusilamientos, el gobierno hubiera conservado la posibilidad de devolver el golpe, refiriéndose al derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Yo conocí a Guevara a mediados del año
56 en México. Ahí una cafetería, un bar que había ahí por el Zócalo, pegado ahí al Zócalo, que ahí concurrían muchos revolucionarios, ¿no?, de distintas tendencias, ¿no? Lázaro Guerra militó en los movimientos revolucionarios cubanos. Marchó a México en calidad de exiliado y fue uno de los sobrevivientes de la expedición del Corintia. A mí el que me lo presenta es Ñico López. Pero al otro día que Ñico López viene, me dice: oye, lo que te presenté, fulano, eso no sirve, ¿verdad? No te creas que vaya cualquier cosa, eso no sirve. Él no es como tú y como nosotros y como yo. Este tipo es un tipo maquiavélico, ¿sabes? Y él es que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros. Es un tipo repugnante, ¿no? Que Fidel llegaba y él decía, iba corriendo para donde estaba Castro, ¿no? Y Castro, fíjate, le gustaba y le gusta que lo adulen, ¿no? Esa es la persona de él. Fidel vino a pedirme ayuda. Me dijo que había 11 cubanos durmiendo en el suelo del departamento de María Antonia González. Una pobre mujer en un departamento muy chico y estaban durmiendo en el suelo. Y aquello me tocó el alma. Y le dije, mándame 7 o 8 para acá, yo les haré una comida al día y alojamiento. Orlando de Cárdenas, periodista, fue amigo de Fidel Castro. Vivía en México y fue uno de los principales colaboradores del movimiento 26 de julio en tierras aztecas. A él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara, pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto, le decíamos el Che. Para todo el Che y el Che y el Che, y se le quedó lo del Che, que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che. Ya, y se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna, como para restregarle en la cara lo que él nos había hecho a nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros. Guevara nunca llegó a intimar totalmente con el grupo de jóvenes revolucionarios cubanos. Cuentan quienes compartieron con él el entrenamiento militar en tierras aztecas que su desprecio hacia los cubanos siempre se hacía sentir. Sentimiento que extendía a los negros y al pueblo mexicano, a quienes constantemente menospreciaba. Llegamos a México el 10 de diciembre de 1955 y Fidel me presentó y me dijo, muchachos, este es el coreano, él va a ser nuestro instructor militar. Miguel Sánchez, el coreano, combatió junto a las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue reclutado por Fidel Castro como instructor militar de los cubanos que se entrenaban en México. Allí en la casa de María Antonia González conocí a Ernesto Guevara de la Serna, que después le decían el Che, todavía le decíamos el Chancho, porque él tenía poca afición por bañarse y siempre tenía un olorcito arriba que olía como a riñón hervido. Al principio quiso entrar en INA y yo lo paré tranquilamente y le dije, yo estoy a cargo del entrenamiento militar, tú no eres más que un soldado. Se me puso a echar una sonrisita y yo le dije, 20 planchas, Ernesto Guevara de la Serna, y dio las 20 planchas. Él despreciaba a los negros, muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque, que le decía el negrito, y Juan Almeida se insultaba, y entonces yo dije, mira Juan, tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito, dile el chancho porque tú no te bañas. Y así se lo decía Juan Almeida Bosque. Después despreciaba a los indios. Fíjate cómo dijo, la indiada analfabeta.